Estamos en Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados, todo un equipo de personas expertas en las diferentes áreas del conocimiento para poder llegar a ustedes con ese respaldo total y pleno. Estábamos en una conversación, estaban escuchando ustedes una conversación muy interesante con la doctora Jenny Patricia Orejuela y continuando con el análisis de ese tipo de crisis que se presentan en la familia, quiero decirles que existe para proteger los derechos de la mujer y los derechos del menor, diferentes posturas que respaldan precisamente la forma como el Estado colombiano se ha sumado a esos tratados internacionales que protegen los derechos de la mujer en Colombia y en el mundo. Entonces, Colombia signó, por ejemplo, la Convención Belén do Pará. Esa Convención Belén do Pará pues es una herramienta importantísima que es vinculante para los jueces en Colombia. Los jueces están obligados a aplicar la Convención Belén do Pará en sus fallos. Igualmente, los jueces están obligados a aplicar todas aquellas herramientas que constituyen las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de aplicación de la Carta Convencional o de la Convención Americana de Derechos Humanos. De tal manera, estimados televidentes, que los jueces no solamente están obligados a aplicar la ley, sino ir más allá, aplicar el bloque de constitucionalidad. Todas aquellas normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad obligan y vinculan a los jueces en materia de defensa de los derechos del menor y de los derechos de la mujer. Por supuesto que la Corte Constitucional y las diferentes cortes han hablado de manera consistente sobre la necesidad de que las autoridades de Colombia apliquen justicia en materias relacionadas con mujeres y niños y niñas, haciendo interpretación, haciendo aplicación del enfoque de género, y se han elucubrado y organizado unos criterios para hacer esa aplicación del enfoque de género. Toda vez que se considera que hay una traza histórica de corrientes machistas que han hecho cultura y que se han entronizado enrareciendo el clima de igualdad que debe existir entre hombres y mujeres. Bajo esa perspectiva y ese enfoque, todas las autoridades en Colombia que conozcan asuntos donde intervengan mujeres deben aplicar el criterio de enfoque de género. Por supuesto que no en todos los casos es aplicable el enfoque de género, porque nos damos cuenta cómo mucha gente de manera perversa se aprovecha
de esa perspectiva que existe en la legislación, en la jurisprudencia, para hacer daño a la misma familia. Y entonces allí se excede el comportamiento, y lo que se busca precisamente es proteger, en medio de la desigualdad que se ha generado culturalmente, los derechos de las mujeres, pero no se puede aprovechar esa situación para destruir a la familia o para destruir al hombre, para destruir su masculinidad, que es una de las cosas que ha venido ocurriendo, ¿no? El deterioro del concepto de masculinidad en el hombre. Se ha propendido por algunas corrientes de tipo cultural feminizar el comportamiento del hombre. Y entonces esto no tiene nada que ver con el enfoque de género. Y además, los jueces deben ser objetivos, pero no solamente los jueces, sino las autoridades administrativas que tienen en sus manos el conocimiento de asuntos de género, porque a veces el enfoque de género se debe aplicar también en relación a la actuación del Estado que discrimina a la mujer en algunos casos. Yo conozco muchísimos casos donde ha habido discriminación, y eso es inadmisible. Y frente a eso se puede invocar la convencionalidad, la excepción de inconstitucionalidad o excepción de constitucionalidad, la solicitud de aplicación de los criterios convencionales por omisión de la convencionalidad. Esto es, de esos derechos mínimos fundamentales garantizados en la Carta Americana, en la Convención Americana de los Derechos Humanos. No solamente deben aplicarse esos criterios en materia de familia, sino en materia administrativa, en materia de otros derechos fundamentales, frente a los cuales se debe aplicar el enfoque de género, teniendo en cuenta precisamente la Convención Belén de Pará y el enfoque de género y su guía que nos trae la Corte Constitucional y las Cortes de Justicia, las Cortes mayores de nuestro país, es decir, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Ellos nos dan el parámetro jurisprudencial, la línea jurisprudencial, la línea de comportamiento que deben acoger los señores jueces de la República. Pero los procuradores judiciales, es decir, nosotros los defensores de los derechos de la gente, los abogados, que litigamos a veces de manera estratégica, tenemos el deber de conocer estos temas tan importantes para precisamente defender con una buena fundamentación y argumentación de carácter jurídico los derechos de las personas que nos requieren, y obligar a las autoridades administrativas, por ejemplo, a que apliquen convencionalidad o que apliquen excepción de constitucionalidad, aún frente a normas legales que son violatorias de los derechos mínimos garantizados en nuestra Carta Fundamental o en nuestra Carta Americana de los Derechos Humanos, o en esas convenciones, en esos tratados internacionales que Colombia ha asignado y que ha incorporado dentro del bloque de constitucionalidad. Hablábamos de niños, hablábamos de alienación parental con la doctora Patricia, Jenny Patricia. Fíjense que cuando se instrumentaliza a los menores, quien los instrumentaliza
puede estar pisando de manera clara los linderos del Código Penal. Pero además, el padre que instrumentaliza a un hijo contra el otro padre, o para que incurra en comportamientos que son delictuosos, ese padre puede ser privado de la patria potestad. Ese padre puede ser acusado penalmente. Son muchísimos los casos en los cuales también se violan los derechos fundamentales de los niños, de los menores, por parte de sus propios papás, sus propios progenitores. Por ejemplo, cuando le impiden a un niño conectarse, relacionarse con sus progenitores que no tienen el cuidado personal. Hay gente que utiliza ese derecho que tienen los niños a ser visitados, a ser cuidados por el otro padre que no tiene la custodia, como instrumento de guerra, instrumento de venganza. Y eso es un acto de perversión, de perversidad, de maldad, viola derechos fundamentales de los niños. Los niños no pueden ser separados de sus padres, no pueden ser separados de sus familias, porque ella se enojó con él, no le deja ver el hijo, y tampoco se lo permite que lo vean los abuelos ni los tíos, y entonces en algunos casos recurren a las falsas denuncias, y en algunos otros casos más perversos recurren a la alienación del niño, lo instrumentalizan para destruir al otro o a la otra. Y eso es un comportamiento completamente reprochable, porque el daño se le hace al menor. Y los derechos de los menores están por encima de los derechos de los adultos o mayores. El derecho de los niños está por encima de los derechos de los demás. El Estado debe garantizar ese derecho fundamental. No puede primar el derecho del adulto sobre el derecho del menor. Y entonces a veces dicen, no, es que yo tengo derecho a visitarlo. No, ese derecho no es suyo, ese derecho es del menor. El menor es el que tiene el derecho a ser visitado por sus padres, por sus progenitores, a no ser separado de su familia extensa y cercana. Entonces, alguien alega, no, es que la mamá no me deja ver el niño y me priva del derecho. No, el daño se lo está haciendo al menor, y como derecho fundamental del menor puede ser protegido constitucionalmente, puede ser protegido convencionalmente, y toda autoridad administrativa o jurisdiccional debe garantizar la aplicación de esos derechos constitucionales. Y es que si no los aplica, si usted se lo pide, se lo fundamenta, se lo escribe con ABC, se lo muestra con plastilina y no lo aplica, ese funcionario puede estar incurriendo en un dolo comportamental que lo llevará a incurrir en una conducta delictual que se conoce como prevaricato, por acción o por omisión. Hay mucha gente que desde la jurisdicción o desde puestos administrativos que tienen que ver con los derechos de los niños y de las personas en general, no hacen lo que tienen que hacer para proteger fundamentalmente los derechos de los niños, también de las mujeres. Así, estimados televidentes, que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y esa es la razón por la cual usted necesita una muy buena asesoría para presentarse ante las autoridades administrativas. A veces le dicen, usted no necesita venir con abogado. Mentiras, es cuando más necesita un abogado, porque ya lo cogen y lo enredan o la enredan, porque a veces se da. No es un secreto para nosotros
cómo se ha dado la corrupción en nuestro medio en todos los sentidos. Y prima a veces el amiguismo antes que la verdad, que la objetividad, que la razón, que el derecho mismo, que la justicia como valor superior. No se ponderan las situaciones, sino que se inclina la balanza de una manera prevaricadora en algunos y en muchísimos casos. Por eso usted debe tener un buen equipo legal que lo represente, y acompañando ese equipo legal debe tener peritos para que racionalicen y guíen el criterio jurisdiccional, para que muestren los hechos en su claridad, en su diafanidad. Pero si usted se presenta como si que usted fuera el sabelotodo, entonces usted puede perder. A veces hay gente que hace arreglos a la loca, y arreglos que son en detrimento de los menores, o en detrimento de sus intereses, o de otros menores. Así que usted siempre debe buscar una buena asesoría. Una señora que fue convocada para suministrar alimentos, le cogieron la mitad de sus ingresos totales, y esa señora tenía más hijos para alimentar, porque ella lo que hizo fue en 2 hogares diferentes tener hijos, y ambos hogares que había conformado tuvieron la custodia de esos niños, y entonces una de esas personas le quitó la mitad de los ingresos. ¿Por qué? Porque ella era fuerte y ella creía que con su fuerza iba a persuadir, y no, a ella le colocaron la mitad de todos sus ingresos. Y entonces, cuando ya se dio cuenta, pudo tuvo que pedir que se cambiara esa sentencia, que se cambiara esa decisión, volviendo a convocar a quienes tenía que haber convocado en una manera asistida. Porque es que si no estamos bien asistidos, bien guiados, perdemos. A veces uno le da instrucciones a mucha gente altiva, gente sin sabiduría. Por ejemplo, en casos de divorcio uno le aconseja a las personas: mire, por ahora suspenda el diálogo con la otra persona, porque todo lo que usted le diga lo puede usar en su contra. Y hay gente que no hace caso. Utilice la inteligencia emocional, que es una de las inteligencias que menos se ven. Hay gente que son ingenieros, matemáticos, grandes empresarios, pero tienen una inteligencia emocional muy pobre. Y entonces no saben manejar el conflicto, no saben manejar lo relacional. Se convierten en instrumentadores de dolor, y ese dolor se lo pasan a sus hijos, para que el hijo odie a la mamá o al papá. Conocimos un caso muy doloroso con la doctora Jenny Orejuela, de un hombre que tenía la custodia de su hija. Oigan bien esto tan horrible. Y su mamá, la mamá de la menor, en venganza, porque le habían dado la custodia y porque la había dejado, porque no quiso vivir más con ella, se consiguió otra persona, y entre ella y otra persona alienaron la niña, instrumentalizaron la niña para el mal, le metieron a la niña unas ideas procaces, terribles, y llevaron a la niña a decirle a los psicólogos forenses que su papá la había penetrado a una niña de 7 años. Y le hicieron el examen físico forense,
y la niña estaba en perfectas condiciones, no había sido penetrada. Pero la niña sí había sido penetrada en la mente por la perversidad de su propia madre, que le había llenado la cabeza de maldad. Y entonces la niña fue y le dijo a los psicólogos forenses que su papá la penetraba, que unos amiguitos del colegio hacían cola para penetrarla, una niña de 7 años, y que la abuela la había llevado a un lugar y que en ese lugar alguien le había metido un chorizo por su vaginita, y era mentira, y al señor lo habían condenado a 15 años de prisión, porque el equipo legal que había tenido ese señor no tenía estrategia, hasta que la doctora Jenny le recomendó nuestro bufete de abogados y ahí pudimos replantearle la situación. Y llegó a la corte, a la sala penal de la corte en casación, y allá en casación el asunto tomó otro perfil, el perfil que debió tomar desde el principio. Y es que los peritazgos hechos por los psicólogos forenses de medicina legal fueron peritazgos poco profundos, simples, sin el rigor científico que debe tener un peritazgo de esa naturaleza que le puede transformar la vida a una persona y destruirlo completamente. No tenían rigor científico. Cuando utilizamos, no para contrarrestar esos peritazgos que había presentado la otra parte legal que defendió a este caballero, porque ya había pasado la oportunidad probatoria, pero utilizamos o se utilizaron peritos nuevos, particulares, para que analizaran precisamente esos dictámenes que habían rendido los de medicina legal y eran completamente contradictorios, y esos peritazgos nuevos nos estaban diciendo que a la niña la habían alienado, la habían instrumentalizado para destruir, y de acuerdo con el dictamen forense médico que decía que la niña tenía el himen completo, habían engañado a los psicólogos forenses, que se dejaron engañar. El psicólogo forense debe ser muy riguroso en contrastar lo que observa, lo que escucha. Si no lo hace, entonces su dictamen es un dictamen espurio, poco profundo, poco técnico, poco científico, y es un dictamen que va a perjudicar una vida de una manera perversa, porque cuando sabiendo hacer lo que tengo que hacer bien y no lo hago bien, y con esa actitud omisiva daño a otro, pues apague y vámonos. Es muy triste, porque cuando conseguimos nuevos peritos para que revisaran esos peritazgos de medicina legal, nos dimos cuenta que se habían equivocado y que no bastaba con tener psicólogos clínicos para refutar un peritazgo forense, que había que tener peritos forenses, psicólogos forenses. Por eso hay que tener todo un equipo que respalde el hecho que usted pretende mostrarle a un juez de la República como hecho vital de la causa que usted pretende alegar y defender. Y entonces, en casación, los magistrados de la Corte, con su larga experiencia, se dieron cuenta de que esa prueba había sido muy mal interpretada por el juez de conocimiento y por el tribunal honorable. Y entonces
hicieron lo que tenían que hacer, casaron la sentencia y este hombre que había estado injustamente más de 5 años detenido pudo salir. Pudimos trabajar con el equipo que hizo la casación y sacar los intereses con las argumentaciones que trabajamos de este hombre, sacarlas adelante. Pero recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y volvamos entonces a lo que estamos planteando, la necesidad de que cuando usted se presente como reclamante de derecho y justicia, usted lo haga acompañado de un buen equipo legal y que ya sea que lo haga usted ante las autoridades administrativas. Cuando hablo de autoridades administrativas me refiero, por ejemplo, a las comisarías de familia, a el bienestar familiar, a cualquier autoridad de seguridad, alcaldías, seguridad y justicia, inspecciones de policía, comisarías, donde estén en juego intereses superiores y fundamentales. Usted no lo haga solo, usted busque auxilio, busque apoyo y sobre todo busque un equipo legal que tenga en su conformación expertos en derecho constitucional, expertos en derecho convencional. Cuando hablo de derecho convencional, hablo del derecho internacional de los derechos humanos también, que es una herramienta de lujo. Y en Gilmar Tafur, abogados asociados, usted cuenta con esas herramientas y con el equipo completo de expertos en cada una de las áreas del conocimiento legal. ¿Dónde se puede aplicar el enfoque de género también? En los procesos laborales, en los temas de la seguridad social. La Corte Constitucional lo aplicó en una reciente sentencia donde planteó que era completamente injusto que las mujeres tuvieran que pensionarse con 1.300 semanas y que los hombres también con 1.300 semanas, cuando la edad para pensionarse las mujeres era 50 años, 57 años y la de los hombres 62. Y a todos dos, a la de 57 y al de 62, les exigían el mismo número de semanas. La Corte Constitucional aplica en su decisión el enfoque de género y dice, esto es injusto. Se han olvidado que las mujeres tienen una doble carga laboral, porque ellas laboran en la casa, atienden los hijos, atienden el hogar y no reciben una remuneración por eso. Y además de eso, salen al mercado de trabajo remunerado y se les exige el mismo número de semana que a los hombres. Es completamente injusto. Esta discriminación es desigual, crea desigualdad. Entonces hagamos el enfoque de género y hagamos una aplicación del artículo 13 de la Constitución Nacional y del artículo 8º convencional de nuestra Carta Convencional de los Derechos Humanos. Hagamos una aplicación diferencial y hagamos que las mujeres, reconozcamos que las mujeres han sido discriminadas allí, que la cultura, que el patriarcado, que el machismo, todos los argumentos han generado esa injusticia y entonces que ellas deben pensionarse con 1.000 semanas. Y entonces muy pronto muchas mujeres en Colombia van a tener ese privilegio. De tal manera, estimados televidentes,
Que lo que tienen que hacer ustedes es anotar ese teléfono clave que está allí, 315-528-1453 y 884-3306 y pedir su cita. En el 315-528-1453 hay un número de WhatsApp. Usted también puede hacernos una pregunta por allí, una pregunta fundamental, una pregunta que en un momento determinado le pueda salvar mediante una buena asesoría presencial o virtual, una situación que lo ponga en riesgo. Usted no debe echar en saco roto este teléfono y compartirlo, el 315-528-1453. Recuerde que Gilmar Tafur, Abogados Asociados, es una firma legal con reconocimiento nacional y tenemos experticia, fortaleza en áreas tan importantes como el derecho administrativo, demandas contra el Estado, el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos, cuando ha habido violaciones por parte del Estado y no se ha hecho justicia al interior del país, se han violado derechos fundamentales, pues usted puede acudir a las cortes internacionales y nosotros podemos apoyarte. El derecho tributario, ahí tenemos nuestros abogados, nuestro equipo de contadores y abogados tributaristas, expertos y especializados en esa área. El derecho convencional, que es muy interesante. El derecho comercial, tenemos abogados especialistas en derecho comercial, egresados de importantes universidades del país, para poder orientarle, guiarle y defender sus justas causas. En materia de derecho civil, hoy precisamente iba a venir el doctor Gustavo Gironza, un gran abogado y que hace parte del equipo. El doctor Gustavo Gironza es experto, es uno de nuestros expertos en materia de juicios reivindicatorios de dominio, en materia de derecho prescriptorio, de derecho civil y en temas de prescripción. Bueno, un excelente equipo, no solamente en temas de derecho civil, sino también en temas de derecho de familia, en temas de derecho comercial, en temas del derecho penal. Ahí tenemos al doctor Felipe Guerrero y a la doctora Catherine Ángel, muy buenos profesionales del derecho. Y todos ellos trabajando coordinadamente con el suscrito. Y entonces podemos ayudarles muchísimo. Los temas de derecho urbanístico, derecho policivo, en que a la gente la vulneran de una manera flagrante. Ahí puede surgir una responsabilidad del Estado cuando se violan esos derechos y nosotros estamos listos para ayudarle y para guiarle. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Entonces, para concluir el interesante tema del día de hoy, quiero decirles a ustedes, estábamos hablando de un tema de derecho de familia. Concluyamos diciéndole, hay todo un equipo para respaldarles. Y entonces todo lo que tiene que ver con el derecho de familia, custodias, cuidado personal, privación, alimentos, divorcios, nulidades, etcétera, todo. Usted puede contar con nosotros y con nuestro equipo de apoyo especializado, técnico, forense. Igualmente, recordarles que tenemos un equipo para ayudarles en el tema del derecho médico, del tema de las pensiones y la seguridad social y por supuesto el derecho del trabajo. Un abrazo grandísimo para todos, gracias a mi ingeniero de sonido Edinson, un abrazo, gracias. Y a todos ustedes, nuestros televidentes,
En cualquier lugar del país que nos están escuchando, estamos para servirles. Recuerde que estamos en Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales, Popayán, Cali y todo el Valle del Cauca. Bueno, el Señor los bendiga, los guarde y los llene de su paz. Les habló Gilmar Tafur, Justicia para Todos. Bendiciones mil.